Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El 8 de marzo de 2017, el Paris Saint-Germain recibió el histórico 6-1 en aquella polémica y recordada noche en la que Neymar dibujó una remontada histórica del Barça. En ese momento se puso el foco en la polémica arbitral, lo primero, y en la burla hacia Unai Emery, lo segundo. Memes, faltas de respeto, análisis hipercríticos sacados absolutamente de contexto. Ya hace tiempo que en este mundo extraño nos centramos más en reírnos del que sufre que en admirar al que está triunfando. 5 años y medio después, Unai Emery ha llegado a 2 finales más de Europa League, una perdida con el Arsenal y una ganada de manera histórica con el Villarreal, y ha devuelto a un histórico como es el Aston Villa al lugar que merece un campeón de la Copa de Europa, como es el conjunto de Birmingham. Si miras la clasificación en la Premier, Emery y su Villa están cuartos. Están por encima del United, del Chelsea o del Tottenham, de 3 inquilinos del Big Six. Ojo a este dato, desde que llegó Emery, lleva ahora 38 partidos de Premier con el Aston Villa, en esos 38 encuentros ha sacado 77 puntos. No es puntuación para pelear un título, eso es verdad, pero son números para entrar sobradísimo en la Champions. En la Premier 2022-2023, para que os hagáis una idea, la última edición, el United acabó tercero con 75 puntos. Emery es un entrenador top y eso es algo tan irrefutable como que tiene 4 Europas Leagues y 5 finales disputadas. Emery se lesionó de gravedad cuando todavía era jugador de fútbol en el Lorca Deportiva en la 2003-2004 y esa misma temporada se pone a entrenar a ese Lorca tras su retirada obligatoria. Son casi 20 años en los banquillos en los que Emery ha sabido evolucionar, como me indican 2 antiguos miembros de sus cuerpos técnicos. Juanjo Vila destaca que ahora Emery es un entrenador más equilibrado, que antes sus equipos eran algo más suicidas y que con los años ha sabido dotar a sus equipos de una estructura más sólida y que, eso sí, sigue marcando diferencias en el balón parado ofensivo, como vimos ayer ante el Tottenham. Juan Carlos Carcedo, actual técnico del Pafos, que lidera la Liga Chipriota, destaca que Emery nunca ha sido rígido con una estructura, con un mismo sistema en su modelo de juego. Llegó a Sevilla y utilizó el 4-2-3-1, se fue al Paris Saint-Germain y tiró de 4-3-3, el 5-3-2 en el Arsenal, ha tirado más de contragolpe en equipos como el Villarreal y el Aston Villa. En definitiva, que ha sabido evolucionar. Los de los memes con Emery seguramente ahora están escondiditos. Arrancamos ya el episodio de esta semana, vamos a hablar mucho de Champions, vamos a estar con lo mejor del fin de semana, con esos partidazos que hemos tenido. Es verdad que muchos han acabado en tablas, pero hemos tenido un Manchester City 1, Liverpool 1, también el empate a 1 de anoche entre Juventus e Inter. Bueno, mucho que comentar. Vamos enseguida con la Champions, pero le estamos dedicando nuestra portada a Unai Emery. Nos escucha ya el gran José David López, que va a estar con nosotros con todo el análisis, todos los detalles de esta jornada 5 de la fase de grupos de la Champions. Le saludamos ya. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Fíjate que no hablo contigo nunca de esto, pero la musiquita que pones de entrada me encanta. Y yo que soy un poco así, mezcla música electrónica y demás, te lo diré que mola muchísimo para empezar. Así que, antes de todo, lo que más me ha gustado por ahora es eso. Ahora lo mejoramos, ¿no? Ahora intentamos mejorarlo. Sí, está guay que lo menciones porque no todo es fútbol, a pesar de que se llama claro. Play Fútbol el programa. Yo ya sabía que David era así bastante, iba a decir tecno, pero es que yo me manejo mal con los conceptos
Eres No, de está bien. Sí, música bien, electrónica, vamos a decir. Sí, no sí. está mal tirada, sí, Bueno, pero bien. si hay que elegir alguna, el tenor no estaba mal tirado. Pues nada, hay cosas peores. para empezar con David está bien elegida entonces la sintonía. No sé si bien elegido el tema, pero es que miras los números. David, te repito el dato que daba ahora en la introducción. Lleva justo 38 partidos de Premier dirigiendo al Aston Villa, Unai Emery, y son 77 puntos los que ha conseguido. Es que no son números de pelear por el título, pero está muy, muy cerca. O sea, está en números de estar en la Champions. Cogiendo como heredó un equipo que estaba con Steven Gerrard en aquel momento, no voy a decir sumido en la miseria, pero muy de capa caída, es que realmente es casi incalculable el mérito que ha tenido Emery levantando absolutamente al equipo de Birmingham, ¿eh? Son números de estar lo más alto posible si no eres un extraterrestre. Es decir, si no eres el Manchester City, si no eres el Arsenal, que en los últimos años también ha mejorado, si no eres el United, que tiene la aureola histórica, pues todo lo mejor que te podrías haber imaginado, el sueño más alto que hubiera podido tener cualquier hincha del Aston Villa cuando apareció por allí Unai Emery, cuando después ha llevado a Monchi con él, cuando después han llegado más jugadores y cada vez de más competitivo, lo máximo era llegar a algo parecido a este tipo. Ahora tiene que seguir trabajando en ello, pero me parece absolutamente envidiable como ejemplo de cómo te sobre el dinero o no, Bruno, en un lugar en el que ahora mismo pues no significa que mucho dinero son buenos proyectos y ni siquiera, desde luego, buenas decisiones. Bueno, pues todo esto se está mezclando de muy buena manera en Unai Emery, Monchi, el Aston Villa, y la verdad que yo me alegro mucho porque es un equipo muy histórico, claro, que de verdad en los últimos tiempos, 3 décadas, 4 décadas, se había venido abajo, literalmente, y hace no tanto estaba en segunda división. De hecho, yo, Bruno, recuerdo haber ido hace 4 o 5 años a Villa Park y estaba en segunda división, jugando un viernes por la noche ante el Leeds United, que fui yo a verle, y desde ese momento estaba Grealish en ese momento, y el salto que ha dado desde entonces es tremendo. Así que la verdad que nos alegramos no solo por el técnico español, sino porque proyectos que van por buen camino les salga bien. Y evidentemente también con buenas decisiones, como dice David, firmando a gente que en los despachos es crack, como es el caso de Monchi, y tú destacas siempre el fichaje. Ha hecho otros buenos, por ejemplo, Tielemans, a pesar de que no está siendo titular indiscutible, Tielemans gratis, porque acababa contrato con el Leicester, me parece un fichaje muy interesante, muy bien tirado. Y tú destacas siempre el de Diaby, que es verdad que no ha roto todavía a marcar, pero que seguro que en este Aston Villa, al que le gusta tanto correr, al que le gusta contragolpear, va a acabar siendo importante. También el fichaje de Zaniolo, intentando darle una vuelta, un relance a su carrera. Casi todos los movimientos que ha hecho a nivel de fichajes, Pau Torres también, son más que interesantes, David. Sí, la verdad que, a ver, Diaby a mí ya me encantaba de antemano. Creo que está entre los mejores jugadores franceses de menos foco en los últimos tiempos. De hecho, salió el Leverkusen simplemente porque viene a Premier y llama a la puerta. Si no, imagínate lo que hubiera sido ahora con Xabi Alonso. Algo parecido a Leon Bailey en su día, el jamaicano. Son jugadores que tienen un potencial tremendo, que quizá un poco laguneros todavía, algunos de ellos. Me parece mejor Diaby pese a todo. Y es verdad que luego aparece pues esto que solamente tienen clubes ingleses con buen pozo, que de repente un escocés que no llamaba mucho la atención como Magin se convierte en un jugador capitán general, que puede aparecer momentos muy buenos también de Zaniolo, que creo que fichajes en los últimos tiempos como Cámara, como el propio Tielemans, como Douglas Luiz, que pasó por aquí un poco sin hacer mucho ruido y se ha convertido en un jugador muy importante, y sobre todo en defensa. Yo creo que en defensa, más allá de mala suerte con muchas lesiones graves que ha tenido, me parece que tiene una defensa de muy buen nivel teniendo en cuenta cómo es la Premier, así que globalmente me parece un proyecto que ha sabido muy bien ir mejorando poco a poco, temporada a temporada, que creo que en sus altas pretensiones todavía esto va a ir a más, y que según es Unai Emery, según es la propiedad y según ha ido mejorando todo, creo que lo que te decía antes, Bruno, dentro de los humanos ahora mismo no le puedes pedir más, porque miran los que le puede quitar el tercer, cuarto puesto de Champions. Imagínate que consigue Champions, eso sería quedar por delante probablemente de los que ya está superando ahora, que es Tottenham, United, Newcastle, Brighton, Chelsea, es decir, clubes que quizá el día 1 de esta temporada estaban predestinados a terminar por encima de los villanos. Bueno, veremos si el año que viene está en la Champions, si suena en Villa Park la musiquita de la Champions o no. De momento está haciendo méritos como mínimo para pelear por ello el bueno de Unai Emery. Si te parece, David, vamos a separarlo en dos bloques, bloque martes y bloque miércoles. Empezamos por los partidos del martes. El martes tenemos en el grupo E
A las 6:45 el Lazio Celtic, a las 9 se va a jugar el Feyenoord Atlético de Madrid. En el grupo F los dos partidos son a las 9, PSG Newcastle y Milan Borussia Dortmund. Grupo G, Manchester City Leipzig y Young Boys Estrella Roja. Y en el grupo D, a las 7 menos cuarto el Shakhtar Amberes, y a las 9 se juega el Barça Porto. En cuanto a las clasificaciones, en el E el Atlético es líder con 8 puntos, Lazio segundo con 7 y el Feyenoord tercero con 6. El Celtic está descolgado ahí con un puntito. En el F, Dortmund 7 puntos, PSG 6 puntos, Milan 5 y Newcastle 4. Están ordenaditos, bajando un puntito cada equipo en la clasificación. En el grupo G, ya clasificados el City y el Leipzig, queda por ver quién va a ser primero de grupos. Fundamental este partido, el City tiene 12 puntos y el Leipzig 9. Se van a jugar la tercera plaza el Estrella Roja y el Young Boys, que tienen los dos un puntito. Y en el grupo H, el Barça está con 9, el Porto con 9, el Shakhtar con 6 y el Amberes de momento no ha puntuado, está con 0. David, equipos que están en esta zona de los gordos que puedan no clasificarse. Te pregunto directamente por el Barça y el Paris Saint-Germain. El Barça es verdad que está en una racha horrible, pero también es cierto que hay en la última jornada hay un Porto Shakhtar en el que uno de los dos, si no los dos, se van a dejar puntos, y a nivel clasificatorio es que tendría que pasar cosas muy raras para que el Barça no se acabe clasificando, porque descontamos que en Bélgica lo normal es que gane el equipo de Xavi. Sí, mínimo sacar menos de un punto, es decir, menos de un punto en 2 partidos sería, o quizá hasta el punto le pueda servir, así que verdaderamente debería pasar una hecatombe. Ahora bien, fíjate que el camino que tiene en los últimos tiempos el Barça es muy deficitario en cuanto ya no solo sensaciones, evidentemente todo eso se ha mostrado muchas veces en resultado, otras veces yo sigo pensando que tienen mejores resultados que sensaciones, eso ya es palpable, eso ya es un nerviosismo que se ha generado, pero pasó inmaculada, digamos, esta crisis casi por Champions, es decir, ha tenido algún bajón el último día ante el Shakhtar y demás, pero para cómo está el Barça podemos decir que los golpes no los ha recibido, por lo menos en cuanto a resultados en Champions, y eso ha hecho que se planteen esta jornada no con los deberes hechos, pero prácticamente con todo encarrilado. Yo creo que no se va a quedar fuera, sinceramente. Es verdad que el Porto salta de la última jornada, seguramente le eche una mano, pero esta semana es absolutamente clave para el equipo de Xavi. Sí, para también recobrar sensaciones. Ese partido contra el Porto va a ser importante. Viene el Porto de jugar jornada de Copa y bueno, para el Barça es muy importante también recuperar a Frenkie de Jong, aunque es verdad que seguramente no estaban en los planes de Xavi que disputaran los 90 minutos en el partido contra el Rayo. Veremos cómo llega ahí el bueno de Frenkie. Eso por lo que hace referencia al Barça, pero te decía también el PSG, claro, el equipo de Luis Enrique viene de ganar 5-2 contra el Mónaco, que es verdad que le va a dar moral. Es verdad que el partido fue más abierto seguramente de lo que denota el marcador, pero es que es un partidazo. El PSG Newcastle fue goleado el equipo de Luis Enrique en el encuentro en el noreste de Inglaterra, así que no sé si veremos revancha. Es un grupo que está todavía absolutamente todo abierto, que es verdad que lo cierras ahora y el PSG está segundo y se clasificaría, pero insisto, Dortmund 7, PSG 6 puntos, Milan 5 y Newcastle 4. Es que ganando el Newcastle en París le arrebata como mínimo la segunda plaza al PSG. Fíjate que el día 1 dijimos el grupo de la muerte, que nos encanta decirle demás. Bueno, pues no íbamos mal encaminados, porque además es que no se ha caído ninguno, y probablemente ya si no se han caído en jornada 4 ya jugada, pues evidentemente ya no se van a caer. Incluso el que alguno podíamos poner como el más flojo, o por lo menos más dubitativo en este tipo de situaciones, era el Dortmund, iba líder. Es decir, verdaderamente esto está todavía muy abierto. Me sorprendería que Newcastle ganara en París, es la realidad de los últimos tiempos, me sorprendería, pero es posible, porque es un equipo capacitado para ello, que además para mí es verdad que se ha caído las 2 últimas semanas, pero para mí está dando un rendimiento por lo menos muy competitivo en todos los partidos, y yo creo que le va a hacer partido, nunca mejor dicho, al equipo de Luis Enrique, y creo que lo de la ida duele, porque es el sumum, digamos, el cenit de la temporada de Newcastle. A partir de ahí es verdad que se la está pegando y va a peor el equipo de Dijon, pero ese 4-1, las sensaciones tan turbias que dejó el equipo de Luis Enrique ahí en Newcastle, yo creo que esto va a pesar, y en el momento en el que empieza a acelerar, quizás no todavía con una brillantez o un empaque colectivo que te dé la sensación de que Luis Enrique ya tiene las teclas, pero cada vez están funcionando más cosas, por lo menos a nivel de pegada vuelve a aparecer y soluciona mucho, digamos que oculta muchas de las carencias que seguramente a nivel global tiene todavía el proyecto. Pero es un partido clave, porque ganando, dando el golpe sobre la mesa, no solo
probablemente ya te vas a clasificar directamente para la siguiente fase, sino que además pues te vas a tomar esa revancha del que seguramente es el único equipo que le ha sacado los colores esta temporada al equipo de Luis Enrique. Yendo al Atlético de Madrid, está líder, ahora mismo la situación es buena, pero claro, es que está con 8 puntos y Feyenoord y Lazio ya han jugado todos los partidos entre ellos, es decir, se la va a jugar contra, en teoría, los dos mejores equipos. El Atlético, para entendernos, tiene el Feyenoord Atlético esta semana y cerrará con un Atlético Lazio. Es verdad que lo cierra en casa, pero lo cierra contra el Lazio, que lo normal es que llegue a la última jornada con opciones de clasificarse. Y no es fácil el partido contra el Feyenoord. Yo creo que es verdad que el Feyenoord está un poquito peor que la temporada pasada, seguramente le esté pasando algo de factura el estar disputando las dos competiciones, Eredivisie y Champions, pero bueno, viene Santiago Jiménez de un hat-trick. Haría bien el equipo del Cholo en andarse con ojo. Me parece un partido bastante más complicado de lo que se está pintando, ¿eh? Lo que daría por estar en The Quiv el martes por la noche, no te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar. Va a ser un ambiente brutal. Bueno, de todos los que ha tenido el Atlético, que ya lo dijimos el día 1, que tenía para mí los mejores desplazamientos, por lo menos a estadios míticos y ambientes tremendos, lo que va a tener en The Quiv el martes va a ser una cosa de locos. Porque además este Feyenoord es verdad que no va sobrado de talento, pero sí que va sobrado de efusividad, de animosidad, de entusiasmo, y no hay nada más grande para ellos que la Champions. Y es verdad que seguramente ha competido muy bien, incluso yo creo que mejor verdaderamente de lo que me imaginaba, porque es un equipo que sí que tiene toda esta frescura, energía y demás, pero que evidentemente no le da, porque es un equipo que va poniendo tiritas a problemas mucho más graves que se solucionarían de manera más profunda y no puede hacerlo por mil problemas que hay evidentemente en su contexto. Pero en casa se le olvida todo esto, en casa va por todas. Es un equipo que además está siendo muy fiable porque le metió 3 al Lazio, también ganó fácil ante el Celtic 2-0, es decir, está puntuando inmaculadamente hasta ahora el equipo holandés. Es un partido que suena muy a trampa, porque si nos pensamos, Bruno, que el Lazio teóricamente va a ganar en casa ante el Celtic, más jugándose todo, porque sabe que si gana ese partido se va a meter sí o sí en la siguiente fase el equipo laziale. Como el Atlético de Madrid no lo gane, pues se va a meter en un marrón, porque claro, también tenemos que pensar que la última jornada del Feyenoord visitando al Celtic pues va a tener bastantes opciones por lo menos de poder competir y seguir sumando puntos. Bueno, me parece el partido clave de un Atlético de Madrid que va muy bien, que hasta ahora va todo encarrilado, que ha cerrado la renovación de Simeone, que va todo perfectamente en cuanto al nivel que está dando Griezmann, que aunque se cae el otro día Morata, hace un mal partido, pues tiene la capacidad de aún así seguir sacándolo adelante. Pero es un partido en el que se te puede truncar toda la temporada, ¿eh? Ojo, porque parece que todo va muy bien, pero es un partido clave, porque si lo pierdes, insisto, te puedes llegar a quedar fuera de Champions. Y ahora mismo nadie te hace pensar que vas a recibir un varapalo de este tipo, pero ojo que las noches de Champions son así. Sí, sí. El Atlético, claro, si se le da por perder, como mínimo el Feyenoord le va a pasar en la clasificación, y sabiendo que el Lazio juega contra el Celtic, lo normal sería que ganara. Es decir, perdiendo el partido, claro, el Atlético, como dice David, pierde la primera plaza. Hemos destacado a Santiago Jiménez. Déjame también que me fije en otro futbolista que me está sorprendiendo bastante en clave Champions. La verdad es que de partidos de Eredivisie le he visto un par solo al Feyenoord esta temporada, pero en Champions, Ramiz Zerrouki, que es el futbolista internacional por Argelia, que le firman, se va a Kokchu, se va al Benfica, y la verdad es que me está gustando bastante, además con algún golazo también, en este caso contra el Lazio en la Champions. Está jugando bien ese rookie, ¿eh? Sí, fíjate que es un jugador que precisamente por el rol que tiene en un equipo que se parte continuamente, pues es un rol muy difícil, muy complicado, y además precisamente por sustituir al que era la estrella del equipo, a Kokchu, claramente, con lo cual venía con poco cartel, por lo menos a nivel internacional. Sí que había funcionado bien en el Twente dentro del ecosistema de la Eredivisie, pero verdaderamente se había afianzado en ese nivel y no parecía que fuera a dar ya un paso adelante, porque ya tiene 25 años, tampoco es un jugador demasiado joven en ese sentido, pero tiene ese pozo de no perder nunca la posición, de darle cierta sensación de equilibrio, como digo, a un equipo que no le importa nada romperse porque le gusta ese entusiasmo y va hacia ello. Digamos que es el Guido, el que intenta que toda la locura, el Guido Rodríguez que tiene el Betis, pues algo parecido a ese rol, para la gente que no lo haya visto, tener ese temple, pero quizá con un pelín más de llegada, precisamente porque es un equipo que se suelta muchísimo. Así que es un jugador a apuntar. Calvin Stein yo creo que también está renaciendo de alguna manera esta temporada, y bueno, Mintes, que ya lo hablamos por aquí, el
gambiano, que es una locomotora tremendo, muy endeble en cuanto a físico, pero que va a una ida y vuelta constante. Es un jugador que, siendo un crío, porque tiene 19 años, a mí es el que más me ha llamado la atención de todos. Partidos del miércoles, los del martes ya repasados, los del miércoles, como decimos, día 29, 7 menos cuarto, Galatasaray Manchester United en ese grupo A, también el Bayern Copenhague, en este caso a las 9 de la noche. En el grupo B se adelanta también el partido del Sevilla recibe en casa el PSV Eindhoven, y tenemos también el Arsenal Lens. En el grupo C, a las 9 de la noche, los dos partidos, Madrid-Nápoles y Braga-Unión Berlín. Y en el grupo D, el Real Sociedad Salzburg y el Benfica-Inter, ambos partidos 9 de la noche. Te pregunto por tu United, David, no te quejarás, qué golazo marcó Garnacho, uno de los goles de la temporada, el que le marcó al Everton. Te voy a decir que me acordé de ti, Bruno. ¿Sabes por qué? Bueno, porque pues, esto es una fricada. Sí, esto es una fricada. Te voy a contar por qué. Sí, esto no te lo he avisado nada, o sea, que sepa la gente ahora mismo que nos esté escuchando que yo no he dicho nada, Bruno. Cuando marcó Rooney el gol parecido ya sé lo que vas a decir. en el partido del City, yo te escribí un WhatsApp, en el que te puse en plan, locura, gol, ahí. Seguramente el WhatsApp más desaforado que he enviado yo a nadie nunca fue ese que con aquel golazo de Rooney. Bueno, pues me he acordado inmediatamente de ti porque es un gol que me ha llevado a ese momento, porque es muy parecido. Me parece que incluso es más complejo el de Garnacho, más estéticamente, es más bonito, vaya, pero evidentemente no tiene la grandeza de metérselo al City en un derbi de Manchester y demás. Pero un golazo tremendo que, por lo menos, Bruno, ojalá y sirva para insuflar aire, porque es verdad que el United ha logrado una línea un poquito más positiva en las últimas semanas, ganando algunos partidos en Premier que yo creo que por lo menos quitan un poco la sombra que hay ahora mismo muy larga sobre Ten Hag, la amenaza clarísima que lo tiene, que se puede ir al carajo, como diría nunca mejor dicho el propio Garnacho, si pierde en Turquía esta semana, porque se quedaría fuera de Champions directamente, porque la sensación que da es que es un equipo que como en Champions no está compitiendo nada bien, está casi que, decía yo antes lo de tiritas, el United está intentando que no se note todas las costuras, que son muchísimas que tiene, y en la Premier es capaz de muchos partidos sacarlo por detalles como el que estamos diciendo de Garnacho, pero la Champions no le da para hacerlo de eso. Es un equipo en un estado anímico pues lapidario, y que además se pone muy nervioso en cuanto las sensaciones de los partidos se ponen muy gris. Así que partido todo o nada en un contexto de Galatasaray que tampoco está compitiendo demasiado bien en Champions, pero que evidentemente seguramente no imaginaba que teniendo solo 4 puntos iba a estar tan vivo. Así que en este grupo donde el Bayern pone el golpe, pues el United o lo levanta ya esta semana o se va a quedar fuera de la Champions, que parece increíble. Claro, es que, a ver, el Bayern está clasificado, no solo está clasificado, el Bayern haga lo que haga en el resto del grupo, sí. es primero seguro, por tanto, con lo cargados que están los partidos y demás, yo dudo mucho, por ejemplo, que vaya a jugar un futbolista como Harry Kane, es decir, los que tenéis fantasy de la Champions y demás, igual me matáis, pero yo a Harry Kane lo quitaría, os aviso que yo lo quitaría, pero dicho todo esto, claro, es que te saca a Mathys Tel y evidentemente hay muchísima diferencia, pero Mathys Tel está preparado perfectamente para ser titular en un partido contra el Copenhague, David. O sea, los suplentes del Bayern y jugando en casa, lo normal es que el Bayern le gane al Copenhague, y el United haciendo los deberes que, fíjate, vamos a todo. Es decir, el United ayer juega para mí un partido correcto, porque cuando marca el gol es verdad que luego se echa un poquito atrás y que hay muchas situaciones de juego directo del Everton que no las defiende nada bien y que simplemente por suerte o por paradas de Onana pues le permiten irse al vestuario con el 0-1, acaba ganando 0-3 al Everton, pero yo creo que el resultado es un pelín al menos engañoso, pero lo que dice David es 100% cierto, es decir, la tendencia, la dinámica es buena, en Premier al menos, son 5 victorias en los últimos 6 partidos, que pocos equipos en la Premier, o casi ninguno, tienen esa racha en los últimos 6 partidos, y juegan contra el Galatasaray. Es que es un partido, es que es casi una final, David. Ese partido del miércoles va a ser tremendo, ¿eh? El final para Ten Hag, el final seguramente para darle toda la fuerza que ha tenido el propio técnico en el proyecto. Si se queda fuera de Champions, pues evidentemente ya no hablo solo de lo económico, sino de un nuevo golpe a lo que puedes llegar a ser el año que viene si no vuelves a jugar Champions, porque ya te quedarías con la única baza también de la Premier. Bueno, es un partido limítrofe cuando tienes tantas amenazas encima, verdaderamente es muy complejo. Y lo que decías del Bayern, fíjate, el año pasado Choupo-Moting marcó
un montón de goles. Matistel cada vez que sale también la engancha. Tiene suplentes que no están jugando demasiado, incluso está haciendo algunos experimentos con algunos chicos que está sacando poco a poco, como Pablo, y por ejemplo, que juega de vez en cuando, Krastic, otro chico del centro del campo. Es decir, yo creo que va a rotar mucho Tuchel, porque quién le iba a decir que en jornada 4 ya lo tiene todo solucionado en la Champions. Así que o eso, Bruno, o de repente saca a Kane y te mete 5 contra el Copenhague. Esto funciona así. Ya que estamos, sí, totalmente, es verdad. Ya que estamos dando nombres, me gustó bastante Kobbie Mainoo, que tampoco es una súper sorpresa, que la habíamos visto ya, por ejemplo, en Youth League, a buen nivel y demás, pero buenas maneras, David, para llevar al equipo desde la zona defensiva hacia adelante, para hacerle progresar en el campo, con paciencia, buenos pases, buenas conducciones. Jugador interesante, tan solo 18 añitos, ¿eh? Sí, te toca mirar, evidentemente, en la cantera, porque además de muchas lesiones, mucha dificultad para encontrar regularidad en esa zona del centro del campo. Apareció Mainoo, un chico que, como bien dices, en la Youth League ya lo habíamos visto, que ha sido importante en las divisiones inferiores del United, que es verdad que ya se había dejado caer en algún partido, por lo menos como suplente y demás, en las competiciones coperas, pero que verdaderamente es un chico que tiene un ida y vuelta. Yo creo que buen físico, va a crecer todavía más en ese sentido, y me parece que, teniendo en cuenta la crisis que hay, ya se sabe que los momentos de los canteranos son hijos de la crisis, y ahora mismo el United hay en ciertas zonas, o a nivel global tiene una crisis, pero en ciertas zonas que se atisba un poco más la sensación de, ya que hay crisis, a ver quién aparece. Vamos rápido con el resto de grupos que parecen un poquito al menos más decididos. Nos paramos un poquito más en el del Sevilla, Sevilla-PSV. Claro, es que está el grupo con Arsenal 9 puntos, PSV 5, Lens 5 y Sevilla 2. El Sevilla, si le dicen que en la jornada 4 está con 2 puntos, dice, va, eliminado seguro. Pero claro, y las sensaciones son malas en los últimos partidos, todo lo que quieras, David, pero ganándole al PSV, lo normal es que el Arsenal le gane al Lens y se mete el Sevilla 100%. O sea, habría triple empate PSV-Lens-Sevilla con 5 puntos. No es ninguna locura pensar que eso pueda ocurrir. Esto empezó mal con un partido ante el Lens en casa que verdaderamente no hizo nada el Sevilla, que ya Sevilla que no se atimbaba buenos tiempos. Lo dejó escapar en un partido que tenía ganado en Eindhoven, que para mí ahora mismo pues hubiera significado que la sensación de Champions sería totalmente diferente, y después ya le ha venido el calvario por partida doble con un Arsenal que lo ha pasado por encima los dos partidos, además con una superioridad tremenda. Pero a mí me duele mucho cuando escucho, me alegro la pregunta por dónde ha ido, porque eres todavía optimista. A mí me cabrea mucho cuando se dice que el Sevilla, pues como es el multiganador de la Europa League, pues venga ya, que intente quedar tercero como mucho y ya está, para acabar en su competición. A mí me parece es un castigo y me parece un insulto directamente primero a la competitividad de la Champions, y segundo, que no hay nada más grande que la Champions. ¿Cómo puedes estar pensando, teniendo tantas opciones reales como todavía tiene, pese a que lo está haciendo fatal el Sevilla, pese a que la dinámica ahora mismo es incluso peor que con Mendilibar, pero es que tiene 2 puntos que son prácticamente lapidarios en cualquier otro grupo, pero que aquí todavía le dan opciones, y además ante rivales, no nos engañemos, como el Lens y el PSV, que no son ni fiables, ni son muy equilibrados en el sentido de encontrar también cierta tranquilidad en partidos Champions, y que además van a ir a partido ida y vuelta, con lo cual a mí me parece que todavía tiene bastantes opciones. Eso sí, si hay un límite, un día en el que ya no puedes darte una nueva oportunidad otro día, es esta semana. Tienes que ganar el PSV, juegas en casa, y a partir de ahí yo creo que si logra sacarlo Diego Alonso adelante y en una tarde de Champions el Pizjuán se viene arriba, ojo que puede ser uno de esos partidos limítrofes al final en una campaña. Totalmente. En el grupo C, Real Madrid-Nápoles y Braga-Unión Berlín, con Nenad Bjelica ya anunciado como nuevo técnico de Unión Berlín. Se rumoreó el tema de Raúl, pero finalmente va a ser el como hubiera molado, ¿eh? Sí, imagínate, ese Unión Berlín-Real Madrid con Raúl en el banquillo, ¿eh? Raúl contra Ancelotti. Hubiera sido tremendo. Pero bueno, te decía que el Madrid recibe al Nápoles. Ha sido el dominador claro del grupo por juego y por resultados, pero es verdad que le sirve el empate. Pero yo no sé si puede rotar mucho a Ancelotti sabiendo que con una derrota se le complica un poquito la primera plaza. Yo no haría el tonto. A mí me parece un partido de ir a intentar ganarlo del Real Madrid, además delante del público, dar una alegría al público en Chamartín. Me parece que tiene algo más de importancia seguramente de lo que se le quiere dar en este momento, porque el Nápoles estrena técnico con Macharri, ganó, que es una victoria que le da oxígeno ante Atalanta, así que me parece importante al menos puntuar, sacar un empatito y ya
cerrar el grupo así. Mucho más fácil que vaya a rotar después el siguiente partido que tiene en Liga ante Granada, y que incluso en Berlín ya la última jornada con todo hecho ya como primer grupo pues también rote más. Es decir, es una noche en la que además siendo en casa, siendo Champions, un rival muy grande como el Nápoles, un equipo que todavía se lo tiene que jugar porque como Napolitano no le van bien las cosas, ha cambiado de técnico, es verdad que esta semana ha ganado sufriendo una barbaridad porque no lo mereció ni de lejos, pero al final cuando tienes individualidades lo puedes solucionar. Quizá, ¿qué esperamos? 1 o 2 rotaciones máximo, no espero más, porque Champions, Bernabéu, todo esto le va a hacer al Madrid querer cerrarlo cuanto antes, y aún así creo que quizá un buen inicio de partido, media hora potente, si le da por tener pegada en una noche con todo el entusiasmo que tienen estas noches siempre para el Madrid, pues es capaz de solucionártelo. ¿Es eso o que como salga un poco frío el Nápoles le pillen un par de contras y se solucione todo y esto acaba siendo un caos? Pero verdaderamente creo que el Real Madrid lo ha hecho muy bien en Champions. Creo que el grupo era más engañoso de lo que parecía, pero el Madrid no ha mostrado ninguna sensación dubitativa, sino pegada, fuerza y convicción. Y en el grupo D, la Real está ante una posibilidad histórica de ser primero, porque ya está clasificado y es algo histórico también, pero es que, es que puede ser primero. Está la Real Sociedad y el Inter, los dos con 10 puntos, ya no tienen que mirar más para abajo porque ya están clasificados y hay un Real Sociedad Salzburgo y un Benfica Inter en esta jornada. Y en la diferencia de goles, de momento, la general la tiene a favor la Real Sociedad, y hay que recordar que empataron a 1 en el partido, en el duelo que tuvieron, duelo directo. La UEFA lo que hace es priorizar el duelo directo, pero como empataron, ahora vamos a mirar prácticamente a la diferencia de goles. Casi te diría, David, que es importante ganar, pero empezar a mirar también el resultado. Como se juega a la misma hora que el Benfica Inter, ir mirando también el resultado del otro partido, ¿eh? Sí, además es verdad que el Benfica está fuera, pero en casa le va a generar problemas fijo a un Inter que además viene de un partido muy complejo esta semana ante la Juve, el Derby de Italia. Bueno, no digo que se vaya a dejar llevar porque no lo va a hacer, pero es un partido en el que se antoja complejo no solo sacar el resultado, sino como más todavía intentar mirar detalles como lo que dices de la diferencia de goles. A mí me parece que la Real, por la dinámica que lleva, es muy difícil que se te rompa, es decir, puede hacer un partido donde no le salgan las cosas, pero es muy difícil ahora mismo que vaya a perder quizá, pero que vaya a ser con mucha diferencia, o en un partido en el que no pueda defenderse, no sea competitivo. Ahora mismo, según lleva la dinámica, verdaderamente me parece que es uno de los equipos que funciona mucho más equilibrado, mucho más en la línea de que todos saben muy bien cómo es la estructura y es muy difícil que se rompa. Así que a mí me parece que la Real ojalá que siga. Ya dijimos que para nosotros, gran parte de nosotros, cuando lo comentamos en la anterior ocasión en Play Fútbol, que dijimos los mejores de la temporada, pues sin ninguna duda la Real era el equipo revelación y seguramente el que mejor lo está haciendo respecto a expectativas que había con ellos, y me parece que hay que cerrarlo definitivamente esta semana en Noeta. Es verdad que el Salzburg ha pegado un pequeño bajón las últimas semanas, se le ha complicado incluso no solo el tema Champions, que perdiendo ante el Inter en casa la última vez lo complicó un poquito más, viene de empatar también contra el Austria Viena hace un par de jornadas, le han pillado arriba en la Bundesliga y ahora ya no va destacado líder, sino que ya le ha empatado el Stuttgart. Es decir, dentro de lo que cabe ha pegado un pequeño bajón, lo tiene que aprovechar la Real porque lleva un año tremendo y no hay que romperlo ahora a última hora. Pues veremos qué es lo que pasa, cómo se define ese grupo D. Insisto, oportunidad histórica la de la Real Sociedad de dejar al subcampeón de Europa como es el Inter en la segunda plaza y jugar los octavos con la vuelta ni más ni menos que en casa, que en Donosti. David, te escuchamos en la SER, te escuchamos en Carrusel entre semana y te vemos también en Televisión Española, que estás ahí dándolo todo en Teledeporte, así que te seguimos. Como siempre, muchas gracias, David, un abrazo. Eso es, un abrazo, Bruno, chao, chao. Play Fútbol. Ya revisada toda la semana Champions, vamos también con lo mejor del fin de semana, que ya hemos dicho que ha tenido un derbi de Italia, un Juve 1, Inter 1, que deja al Inter todavía como líder, y ese empate a 1 entre el City y el Liverpool, que aprovecha el Arsenal para, con la victoria que consiguió ante el Brentford, meterse líder de la Premier League, ni más ni menos el equipo de Arteta. Saludo ya a mi compañero y amigo Paquillo Mariscal. ¿Cómo estás, Paquillo? Muy buenas. Muy buena, Bruno. Vamos a empezar con... Hay preguntas de los oyentes muy chulas, a ver si nos da tiempo a todo, que yo creo que sí. Vamos a empezar con ese derbi de Italia, empate a 1 entre Juve e Inter. Te tengo que decir que me gustó más la Juve de lo que yo esperaba, una Juve
más propositiva, con algo más de balón. Ahora daremos algunas claves, pero vamos a hacer una cosa bastante chula, que es comparar a las dos delanteras. Salió la Juve con un sistema en el que al final tenía dos delanteros, era un sistema un poco híbrido, en el que Gatti a veces hace de lateral bajo, a veces de tercer central, y lo que hace Allegri es meter a Cambiaso de carril por la banda derecha y a Kostic de carril por la banda izquierda, y tenía una doble punta con Chiesa algo más caído a la izquierda y con Vlahovic más como referencia, cayendo un poquito más a la derecha, pero más como referencia arriba. Mientras que el Inter tenía a Thuram y a Lautaro Martínez, con el sistema mítico del Inter de los últimos años, con tres centrales, con carrileros, tres en el centro del campo y, como decimos, doble punta con Thuram-Lautaro. A Paquillo Mariscal, ¿qué delantera de las dos le convence más? ¿Cuál le gusta más? A ver, es complicado, Bruno, te explico. A mí personalmente, por cómo son ambos jugadores, me gustan más la delantera Lautaro-Thuram. Pero quiero explicarme. O sea, yo creo que Lautaro Thuram están funcionando muy bien, son una de las delanteras de moda, que diría, en Europa, teniendo en cuenta sobre todo la llegada, el impacto de Thuram, pero son parte de un todo. El Inter ya lleva un recorrido, ¿no? Y ellos son... El Inter es más colectivamente un equipo, creo que más hecho. Pero, sin embargo, lo de Chiesa y Vlahovic creo que tiene mucho mérito, porque muchas veces son ellos contra el mundo. No le aporta tanto, no le da tanto el equipo. Allegri busca muchas veces soluciones individuales en ellos para sacar los partidos adelante. Cuando hemos hablado aquí ya en el programa, cuando ese Allegri Ball, ¿no?, de ser un poquito más conservador, tampoco lo alimenta mucho. Así que creo que ambas tienen muy buen nivel, pero cada una en una circunstancia bastante distinta a la otra. Sí, yo te diría sobre todo que me ha sorprendido, y creo que ahí coincidimos porque te lo he leído alguna vez, me ha sorprendido el nivel de adaptación de Marcus Thuram. Marcus Thuram, siendo un delantero diferente a Lukaku, está haciendo muchas de las cosas que le hacía Lukaku a Lautaro la temporada pasada y en las temporadas en las que han coincidido. Esa manera de recibir de espaldas a portería, de descargar para que Lautaro se ponga a correr. Hemos visto cosas que hablan muy bien de la capacidad para adaptarse de Marcus Thuram, y luego es verdad que a nivel goleador, a nivel de cifras, está funcionando bastante bien. Yo ahí eso te lo compro. Pero sobre todo eso, Paquillo, que me parece que se ha adaptado muy bien y que la dupla funciona, que podíamos tener alguna reserva más, pero la cosa está funcionando, ¿eh? Sí, porque tú hablabas de la figura de Lukaku, que bueno, ya sabemos que hace esos 3-4 cursos esa dupla que formaron Lukaku y Lautaro fue bestial, arrolladora, sobre todo porque no necesitaban ni mirarse para entenderse. Pero luego llegó Edin Dzeko y también funcionó muy bien con Lautaro, ¿eh? No era fácil ese relevo, y también ha definido muy bien el rol, en las características, lo que está teniendo que desempeñar ahí Marcus Thuram. Y hay que decir que venía de Alemania, donde muchas veces partía de un extremo, era un jugador más de balón al pie, de trazar la diagonal, de buscar incluso uno contra uno, y ha tenido que cambiar radicalmente su juego, no en la globalidad, pero muchas cosas, muchas funciones que antes no hacía para que brille Lautaro y para que el sistema no pierda, profundidad, porque tú lo hablabas bien, esa descarga de cara, para que Lautaro rápidamente pueda ver el fútbol y arrancar, pero a él también eso desmarca de ruptura, limpiarle el carril también cuando Di Marco va hacia adentro y él cae a la izquierda. Creo que está haciendo muchas cosas muy bien Marcos Thuram, y si hablamos tanto de Lautaro, también es porque el francés le está ayudando muchísimo. Yo aquí voy a llevar mínimamente la contra, Paquillo. A mí me mola más el Chiesa Vlahovic, me parece de un potencial algo superior. Es verdad que Chiesa todavía recuperándose de lesión, Vlahovic entre lesiones y el mal rendimiento de la temporada pasada tampoco está todavía en su versión más top. De hecho, Mitrovic es titular con Serbia y Vlahovic no lo es. Pero sobre todo lo que creo es que tienen que ser los dos titulares sí o sí en esta Juventus. No creo que haya nivel ni en Moise Kean ni en Milik. Me parece muy evidente que son los dos mejores puntas que tiene la Juve, y más para jugar con este sistema. Sí que es verdad que ayer, insisto, que acaba jugando prácticamente un 3-5-2 en el que Gatti, Bremer y Rugani eran los tres centrales, o al menos los que se quedaban más atrás. Le daba la banda derecha a Cambiaso y la izquierda a Kostic, con McKennie, con Rabiot y con Nicolisi, que fue una sorpresa positiva en el centro del campo de la Juve. Y como digo, Chiesa algo más caído a la izquierda y Vlahovic referencia arriba.
¿Qué pasa? A ver, Vlahovic y Chiesa se entienden bien, a nivel de sociedad forman una buena sociedad porque Vlahovic es más referencia y Chiesa se mueve mucho más, los dos saben tirar desmarques al espacio, pero también son capaces de recibir entre líneas. Yo creo que se pueden entender muy bien, pero para jugar con este sistema es verdad que me dio la sensación que Chiesa pisaba muchas veces la zona que le gusta ocupar a Kostic. Kostic estaba acostumbrado en el Eintracht a que toda la banda izquierda fuera para él, que le hicieran incluso aclarados y él subir cuando le diera la gana y meter buenos centros. Pues bien, aquí ya sabemos que con esa movilidad constante que tiene le gusta también pisar cal, pisar banda, retar al lateral en el uno contra uno, y lo vimos en muchos momentos ayer que no que se estorbaban, pero que Kostic no sabía exactamente por dónde meterse porque Chiesa le estaba ocupando el que es su lugar natural. Pero a mí ese Chiesa-Vlahovic, con la capacidad para el desborde, el uno contra uno que tiene Chiesa, su movilidad y también la capacidad para meter buenos centros, me mola bastante, me parece bastante buena. Al final empate a 1 en un partido que fue bastante vistoso, como también empataron a 1 el Manchester City y el Liverpool. Tabla se adelantó el City y acabó empatando el Liverpool con ese gol de Trent Alexander-Arnold. La verdad, Paquillo, que el fútbol te da revancha siempre y a veces te la da incluso en el mismo partido, porque Trent Alexander-Arnold estaba pasando una tarde horrible con el bueno de Jeremy Doku retándole siempre, yéndose prácticamente en cada acción, en cada uno contra uno de él, ganándole la espalda, le está dando una tarde terrible y la verdad es que marca un golazo y ya no te diría que solo que salva un punto para el Liverpool, sino que le quita 2 al City, que no sé si es casi más importante arañarle puntos todo lo que se pueda al equipo de Guardiola, que sigue siendo el gran candidato al título. Sí, yo creo que el titular es ese, es que perdió 2 puntos el City. Yo creo que la balanza cayó del lado de los de Klopp en cuanto a resultados, porque el City dejarse 2 puntos conforme está el Arsenal, que ganó en campo del Brentford, creo que al final tiene que estar un poquito más contento, la sonrisa la tiene que apostar más Jürgen Klopp y efectivamente ejemplifica. Yo creo que Alexander-Arnold ejemplifica muy bien lo que está haciendo este Liverpool, quizás ya desde la temporada pasada y esta, ¿no? Que es capaz, lo que te pierdes en defensa te lo dan en ataque, ¿no? Eso es lo que le ocurre a Alexander-Arnold y lo que le ocurre al Liverpool. Muchas veces sufre mucho atrás, pero luego tiene esa capacidad decisiva. Viene Alexander-Arnold, otra jornada Luis Díaz, por supuesto Mohamed Salah y tal, pero luego siguen sufriendo. Lo de Doku es interesante porque yo cuando vi la alineación a priori, Bruno, pensé que Guardiola quería un poco de descontrol, ese Julián Álvarez, Haaland, más Foden y Doku. Es verdad que tenía muchísimas bajas, pero dije, sabe que se va a abrir el partido, sabe que va a haber ida y vuelta, que tienen cogida la medida, por supuestísimo, tanto el uno como el otro, desde su época de Bundesliga, Klopp y Guardiola, pero me sorprendió mucho y le salió bien porque evidentemente sufrió mucho Alexander-Arnold. Pero luego, fíjate, luego es que tiene esa habilidad lateral para ser decisivo en 3/4 de campo. Sí. A destacar del partido, el Manchester City tuvo en muchos momentos el control. Me gustó sobre todo la presión alta. Puso a Alisson en un compromiso en muchas ocasiones, el Manchester City en el tramo inicial del partido. Pero te iba a decir que al final estos partidos también se deciden un poco por los duelos particulares. Y Nathan Ake es que le pegó un repaso a Salah. Es que vamos a decirlo todo. Ya no solo es que hizo una gran jugada Nathan Ake, que le estás destacando como el mejor defensa del City, tienes toda la razón, Paquillo, en los últimos tiempos. Ya no solo es una jugada impresionante para asistir a Haaland en el primer gol del partido, sino que defensivamente, a nivel de correcciones, de vigilancias a Salah, de duelos propios por llevarse la pelota, es que pegó un clinic el neerlandés. Me parece un jugador, hay que detenerse en su figura y me parece bien que hable en concreto de este partido para que mucha gente haya visto esa jugada maradoniana tan bonita, tan estética y que luego sirvió a la postre para dar el gol, pero luego defensivamente porque ha llegado Guardiola, le ficharon a Kanji en el curso pasado, Rubén Díaz, el rol híbrido con Stones. Yo pensaba, era de los que creía sinceramente que tenía pie y medio fuera, teniendo en cuenta que cada curso fichan un central de nivel medio altísimo o nivel top, como el caso de Guardiola, el City.
Y creo que se ha ganado a pulso el neerlandés. Para mí es el mejor central del City, el mejor de Europa ahora mismo, pero porque me parece el más completo de todo el equipo. Es que es capaz de, como tú bien definías, se carta todo un Mohamed Salah, que encima el Mohamed Salah a nivel 9 o 10, que lleva la última semana, que está a un nivel bestial, que no aparezca en un partido de esta índole, que encima los días D suele aparecer, y luego es capaz de, con balón, ya no solamente esa jugada, sino ser el primer constructor, el que gana altura, el que sale jugando limpio siempre. Me parece, para mí, top 3 de la plantilla del City este curso, y ya te digo que de la temporada pasada. Guardiola siempre destaca de él su capacidad en las áreas, en las dos, porque además en área contraria, en área rival, en jugadas a balón parado es muy agresivo, lee muy bien, tiene muy buen timing para atacar la pelota y demás. Pero su nivel de concentración en área propia, cuando tiene el City que defender resultado y demás, es que es tremenda. Pero bueno, que el caso es que no le dio, a pesar del partidazo de aquel al Manchester City, para pasar del empate a 1. Son ya 2 empates consecutivos ante Chelsea y Liverpool, y ha perdido el liderato en favor del Arsenal de Arteta. Y vamos a cerrar con el Dortmund 4, Gladbach 2. Luego te explicaré que me gustó bastante el partido del Gladbach y especialmente el centro del campo, luego voy con eso, pero queríamos hablar, Paquillo, de ese Bino Gittens que marcó un gol y dio una asistencia, pero no solo de eso, porque al final tiene una cantidad de teóricos suplentes el Dortmund que le están dando buen resultado al técnico del Dortmund, y que en partidos como este, pues hay que decirlo así, le ofrecen en bandeja de plata la remontada y los 3 puntos. Sí, yo creo que el Dortmund tiene mejor plantilla en cuanto a pieza ofensiva de medular hacia adelante, Bruno, de que muchísimos otros de la misma propia Bundesliga. Te diría que más profundidad, no digo nivel como tal, incluso que el Bayern de Múnich, ¿no? O quizá que el Leverkusen, de poder meter un par de recambios o 3 y que no se resienta. Luego que den el nivel o no. Pero fíjate que otra semana hemos hablado del caso de Haller, que ha perdido el puesto por Füllkrug, está Moukoko, está Giovanni Reina, Bjorn Gittens, que hizo una exhibición del fin de semana, Durán Bail. O sea, creo que en líneas generales luego tiene deficiencias. Luego creo que está un poco descompensada. El tema de los centrales, defensivamente, incluso yo creo que le falta un mediocentro más de verdad, de jerarquía. Pero creo que son gente muy joven, el caso de Benegiten, 19 añitos. La semana pasada comentábamos que parecía que se había quedado un poco estancada la figura de Gio Reina, pero que tienen un nivel que, si son capaces de encajar, pueden tener un día como el que tuvo Bino Gittens y remontar un partido y sacarte los 3 puntos adelante. A mí Bino Gittens, si hablamos de extremo puro, casi te diría que es el que más me gusta de los que tienen plantilla el Dortmund. Ya sé que son palabras mayores, pero es que ni Royce, el actual Royce, me parece un extremo puro, me parece más un segundo punta, un futbolista para moverse trazando, si quieres, la diagonal de banda a centro y demás, pero ni siquiera Malen ni Adeyemi. Es que me parecen más segundos delanteros que otra cosa. Y Bino Gittens sí que me parece ese jugador de banda. Me parece muy importante en el fútbol de Bino Gittens que los primeros contactos con balón son muy buenos, para que la gente se lo ponga en la cabeza. A diferencia de Dembélé te hace un control impresionante y un control malo prácticamente de cada 2 jugadas, ¿no? O sea, un control imperfecto, vamos a decir, que no es un control que deje la pelota muerta. Bino Gittens prácticamente se deja la pelota bien preparada para encarar al lateral, y luego le encara muy bien, le encara con toques finos, con cambios de ritmo, luego tiene buena llegada al área, yo creo en cifras goleadoras va a ir mejorando. A mí me encantó ya en Youth League, el año pasado, creo recordar que fue cuando me gustó en varias eliminatorias. Ya empezó a tener cabida, entrada en el primer equipo del Dortmund, insisto, como extremo casi puro de plantilla, diría que es el que más me gusta. Vamos con las preguntas de los siguientes, Paquillo, que no me quiero quedar sin tiempo porque esta semana hay preguntas bastante chulas. @eraelturco en Twitter dice: buenas muchachos, ¿podemos hablar del Frosinone como la gran sorpresa de lo que llevamos de Serie A? La triple media punta Soulé, Reinier e Ibrahimovic se están entendiendo perfectamente y están a 2 puntos de Europa. Di Francesco lo ha vuelto a hacer. Gracias, un placer escucharos. Pues sí que mola bastante el Frosinone, Paquillo. A mí me gusta mucho y yo me alegro, me quedo con el Di Francesco lo ha vuelto a hacer, porque hay que decir que Di Francesco lleva unos años que todo lo que apuntaba en Sassuolo, ¿no? Parece ser que pegó el bajón desde la Roma.
Pero sí, no solamente los nombres que apuntaba, Barrenechea, creo que Ocoli también en defensa está francamente bien, Chedira, un equipo, bueno, evidentemente de cesiones, creo que el equipo que más jugadores cedidos tiene de toda Europa, o uno de los que más, y que se va a descomponer en junio, pero está en mitad de la tabla y practicando un fútbol bastante bonito y alegre de ver, sí. A mí Soulé me gusta muchísimo, el futbolista, el zurdito, cedido por la Juve. No conocía la historia, lo tuvieron que... le dijo Di María a Soulé que Allegri no le iba a gustar que llevara el pelo tintado y demás, y se tuvo que rapar Soulé, porque Allegri le hizo la de Capello, que no le molaba que llevara el pelo tintado y demás. La de Pasarela en el 94, también, ¿no? También, con Redondo, sí. La de Pasarela. Vamos con más preguntas. Las podéis dejar en @playfutbol en Twitter, pero también en los comentarios de iVoox. Mira, aquí hay una bastante chula. Nos llegan preguntas, Paquillo, de Perú, por ejemplo, y de Colombia también. Dice Bruno: en clase, conversando con uno de mis estudiantes, no nos poníamos de acuerdo sobre Alexis Sánchez y Claudio Pizarro. Había dos debates: quién ha sido mejor en su prime, y el otro: quién tiene una carrera más destacada. Firmado un profesor Maño en Lima. Pues nos mola muchísimo que nos escuche un profesor Maño en Lima. Digo rápido mi respuesta y te dejo a ti, Paquillo. Esto vale. Es una cuestión de gustos personales. Alexis ha estado en el Barça, Udinese, en River, en Manchester United, en Arsenal, en el Inter otra vez, Marsella. Pizarro ha estado en el Bayern, bastantes años en el Bayern, también en grandes equipos, en otros grandes equipos. A mí en su prime me parece Alexis mejor. Alexis llegó a hacer que se peleara en el City. Cuando jugaba en el Arsenal, Alexis era un escándalo. O sea, se llegaron a pelear el City y el United por ficharle. Luego es verdad que se tuerce su carrera en cuanto firma por el Manchester United. Pero en su prime me parece mejor Alexis. ¿Y cuál es más destacado? Pues que Alexis tiene 2 Copas América y Claudio Pizarro tiene Copas de Europa. Es que es papá o mamá. Lo de la carrera habría que echar una moneda al aire, me parece. Pero a mí me ha parecido más jugador Alexis Sánchez que Pizarro, Paquillo. Sí, yo, a ver, tirando también un poquito de romanticismo, yo mi año de adolescencia, Claudio Pizarro, efectivamente, en Alemania, en el Werder Bremen, en el Bayern de Múnich, siempre esa competencia, ¿no?, en Sudamérica con Pablo Guerrero, ¿no?, que tenía una carrera un poco ahí muy a la par, pero yo creo que es mejor futbolista Alexis Sánchez. Creo por todo, por talento individual, por calidad pura, por los equipos en los que ha estado y, bueno, dejando los títulos aparte, evidentemente tiene mejores títulos Claudio Pizarro, pero por gusto personal me parece que Alexis Sánchez ya desde su época en Udinese un futbolista a un nivel más alto que Pizarro. Víctor Sarabia nos pregunta también en iVoox: buenas chicos, jugando un poco a ser directores deportivos sin tener en cuenta las características de jugadores o del club y que nos valiese cualquiera de los tres, ¿qué entrenador ficharíais para vuestro proyecto? Peter Bosz, Marco Rose o Matías Jaisla. Gracias, un saludo. Pues yo diría que Marco Rose para ya, y si fuera un proyecto más a largo plazo, Matías Jaisla me ha gustado bastante. Pero bueno, me gustan los tres bastante, me parecen 3 grandes entrenadores y diría que de un nivel similar, de un equipo nivel Champions pero de segunda fila, Paquillo. Yo, por dar una vuelta a la pregunta, creo que el mejor, que se me entienda sin desmerecer a nadie, es Marco Rose. Creo que le veo más capacidad para estar entrenando un grande a la larga. Y particularmente me gusta más porque me gusta muchísimo su estilo desenfadado, atrevido, apostando por mucha gente ofensiva y a mí yo me quedaría con Marco Rose. Ojo a esta, ¿eh? Juan Manuel Miranda López dice: hola Bruno, escucho Play Fútbol desde hace 10 años, siempre muy bueno. ¿Crees que con la salida de Ten Hag en el United del equipo podría motivarse y mejorar en el nivel individual de jugadores como Rashford? Y ojo, dice: saludos desde Bucaramanga, Colombia. Y por favor, nunca dejen de producir el mejor y mi favorito podcast de fútbol mundial. Pues primero de todo, Juan Manuel, muchas gracias por tus palabras. No está en una mala racha ahora mismo Ten Hag, al menos en Premier. Es verdad que ha tenido, Paquillo, y supongo que la pregunta va por ahí, algún rifirrafe con algún jugador, como Jadon Sancho, por ejemplo. Ahí hay un tema casi personal, podemos decir. Y bueno, podría darle igual pero es que lo hablaba antes con David. A mí me parece que si gana en Turquía, le puede dar la vuelta a la situación del United como un calcetín, ¿eh? Sí, a ver, no está en el peor momento. Creo que han atravesado momentos bastante más difíciles con Ten Hag incluso, pero la pregunta es
vale, llega el ultimátum, no están contentos, se va a Ten Hag. ¿Quién se coloca en ese banquillo a día de hoy? Yo creo que habría que darle un punto más de confianza, un poco más de margen a Ten Hag y dejarle trabajar, pero sí es cierto que por lo que nos llega, no solamente el Jadon Sancho, yo también he leído que el caso Varane también parece ser que le puede explotar en las manos, pues que más allá de lo meramente deportivo, luego el grupo no está muy acorde con él. Veremos a ver cómo acaba todo. Sí, la verdad es que no. Ahora mismo no parece que haya mucha unión, pero bueno, yo creo que Ten Hag tiene las ideas futbolísticas suficientemente bien asentadas y las ideas claras como para darle la vuelta a la situación. Chaparret nos pregunta, ¿qué sabemos del entrenador sub-21 de Ucrania? Pues lo he buscado, es entrenador español. He estado repasándolo, pero es que nos vamos a quedar sin tiempo. Prometo responder la semana que viene, porque hay otra que me gusta muchísimo y que está todavía más de actualidad. Julen CJ nos dice, buenas, me gustaría lanzar una propuesta a Bruno, Paquillo y el resto de players. ¿Qué tal si hacemos una porra entre todos cuando sepamos los cruces de las semis de la repesca para la Euro a finales de marzo? Ahí lo dejo. Julián, pues tenemos ya, mira, lo tengo en la página anterior, me parece, tenemos ya los cruces, ya sabemos que hay 3 plazas todavía libres, va a salir una de cada una de estas llaves de Final Fours. La primera semifinal es Bosnia-Ucrania e Israel-Islandia, empezamos por ahí. Yo digo que Ucrania va a la Eurocopa, Paquillo, creo que es una final Ucrania-Israel y que Ucrania va a la Eurocopa. Sí, Ucrania e Israel, y creo que sí, que por nivel, ya lo comentamos la semana pasada, yo creo que Ucrania se va a meter en la Euro. Por cierto, que quede claro que lo sabíamos, que es Unai Melgosa, el técnico sub-21 de Ucrania, que ha estado vinculado a Rebrov, de hecho era el asistente, por ejemplo, en el último sub-21, y Unai Melgosa, pero hablaremos de él la semana que viene. Llave 2. Ahora responde primero Paquillo, que si no parece que me adelanto yo siempre. Georgia, Luxemburgo y Grecia, Kazajstán. Ahora yo creo que a todos nos gustaría que pasase algo como Luxemburgo, Kazajstán estuviese en la Euro, pero yo creo que va a ser Georgia, Grecia, y creo que se mete Grecia. Lo que he visto de Grecia últimamente me ha gustado bastante más que en los últimos, en otros torneos cortos eliminatorios. Con Poyet en el banquillo, con una idea muy clara Sí. de fútbol. A mí me mola mucho, peleándole la segunda plaza a Países Bajos hasta el final. Es la que tengo más dudas. Voy a decir Georgia. Yo creo que Kvaratskhelia en una Eurocopa mola bastante y me molaría la verdad que estuviera, aunque también conozco a Gerard Nus, que es el segundo de Poyet, y Poyet es un tipo fantástico, y cualquier cosa que sea que Georgia o Grecia estén en la Eurocopa a mí me molaría bastante, lo reconozco. Llave 3, va, y acabamos con esto: Polonia, Estonia y Finlandia, Gales. Paquillo, te dejo a ti primero. Gales, yo te diría que es Polonia-Gales. Finlandia también la ha hecho bastante bien, me ha gustado también lo que he visto de ellos, pero creo que se mete Gales. Sí. Gales le ha dado la vuelta, me ha gustado bastante Gales últimamente, Bruno. Creo que le ha dado la vuelta a la tortilla en cuanto a la era post-Gareth Bale. Creo que están refrescando la idea, son un equipo que practica menos fútbol directo, que intentan Son Brooks y demás están funcionando bien, y yo creo que se mete Gales. Yo creo que la verdad es que a mí me molaría un Last Dance de Lewandowski con Polonia, pero es que me parece también que se mete Gales. Por cierto, que no lo hemos dicho antes, ese centro del campo con Beikel, con Manu Koné y con Reitz del Gladbach me gustó bastante, a pesar de la derrota por 4-2. Paquillo, la semana que viene más. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Y a pesar de que es último lunes de mes, no vamos a hacer el 11 ideal sub-21. Tiene una explicación. La primera explicación más importante es que coincidía con Semana Europea y se nos iba el programa de las manos a nivel de tiempo. Y la segunda, y no menos importante, es que bueno, se juega la final, se va a jugar el tramo final, semifinales y final del Mundial Sub-17, que puede tener implicación en nuestras votaciones en estos próximos días. Y habrá, ya os avisamos, tiene pinta de que algún Claudio Echeverri, por ejemplo, de la vida metido en nuestras votaciones. Pero vamos a echarle un ojo a la jornada del jueves. Como siempre os preparamos de la mano de Marco Rodrigo Azcue un menú top de Conference y de Europa League, fijándonos también en 2 jugadores, uno por cada uno de los partidos
que nos recomienda Marco, que además hoy ha preparado un poquito de menú para que sepáis cómo están las cosas a nivel clasificatorio también y demás, las principales novedades, los principales titulares. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal? Por aquí con ganas ya de meterle mano a esta quinta jornada de Europa League y Conference. Si te parece, hacemos un brevísimo repaso de cómo están las cosas. En Europa League todo va más o menos normal, no apuntan a producirse grandes sorpresas, más allá de esa continuidad, ¿no?, que están dando Leverkusen y Ajax en sentido positivo y negativo a sus trayectorias en Liga. El Leverkusen lleva pleno, es el único club de la competición con 12 puntos, y el Ajax pues tiene toda la pinta de que va a quedar fuera. Y en Conference, pues más de lo mismo, ¿no? Los representantes de las grandes ligas con la clasificación muy encarrilada, con Lille, Fiorentina, Aston Villa, Eintracht. El Fenerbahce está haciendo un muy buen papel. Y por reseñar algo en clave negativa también, pues Dinamo de Zagreb, AZ Alkmaar y Besiktas, ¿no? Tres equipos, que en una competición como la Conference estarían llamados a avanzar rondas y que ahora mismo están en apuros. Les seguiremos esta semana. Pues vamos ya con el menú. Para el primer plato, el primer turno, 6:45, ¿qué nos ofrece el chef? Sí, vamos allá con nuestra primera parada, jueves 18:45, Conference League. Bodo Glimt, Lugano. Nos vamos a centrar en el equipo noruego, que es uno de nuestros clubes fetiche, porque bueno, pues está muy cerca de completar un 2023 más que positivo. Si gana el partido contra los suizos de Lugano, se clasifica matemáticamente para las eliminatorias. Dentro de 10 días tiene pendiente una final de Copa contra el Molde y ya se ha proclamado campeón de la Liga Noruega. La ganó en 2020, en 2021, en el actual 2023 y fue subcampeón en el 2022 por detrás del propio Molde. ¿Qué pasó aquel año? Bueno, que durante el verano, allí las ligas se juegan a año natural, durante el verano la Unión Saint-Gilloise les paga 6 millones por un tal Víctor Boniface. Y también ocurrió que durante toda la temporada estuvo varios meses lesionados Solbakken, el actual jugador del Olympiacos, cedido por la Roma. El propio Solbakken, terminado el 2022, se marchó libre a la Roma y quedó claro que el Bodo Glimt tenía que fichar un delantero. No te creas que se volvieron muy locos. Miraron al Kristiansund, equipo que había descendido a la segunda división noruega, y ficharon a Faris Mumbañá, un punta camerunés del año 2000, zurdo, muy potente, 1,85 de estatura. Sus cifras tampoco es que hubieran resultado espectaculares. Había vuelto al propio Kristiansund en agosto también, procedente de una cesión que había pasado en la liga danesa, y durante los últimos 4 meses de competición marcó 5 goles. Tampoco para echar cohetes. El Bodo Glimt pagó por él 350.000 euros. Y ha explotado en el Bodo Glimt, ha hecho 24 goles hasta la fecha durante el año, 15 en Liga, 6 en Conference, 3 en la Copa, y bueno, quién sabe si estamos ante el nuevo Víctor Boniface. De momento sus referencias del año son magníficas, esperemos verle en acción este jueves contra el Lugano, después de haber debutado durante este último parón internacional como internacional absoluto con Camerún. Formó delantera con Mbeumo y con Toko Ekambi. Nada mal. Así que bueno, viendo la trayectoria de aciertos que está teniendo el Bodo Glimt en el mercado, especialmente con puntas de origen africano, nos apuntamos el nombre de Faris Mumbañá y le seguimos el jueves en la Conference League contra el Lugano. Pues nos fijaremos en el delantero camerunés y para seguir vamos también con un atacante, en este caso en el segundo menú recomendado, que es el de la Europa League. Marco. Sí, vamos a ese turno de noche, al turno de la cena. Y es una cena que a mí personalmente me endulzó hace tres semanas Thijs Dallinga, el delantero neerlandés del Toulouse, con su, yo diría que sobresaliente actuación contra el Liverpool en la victoria del equipo francés. Bueno, el Toulouse llega a esta jornada en situación idéntica a la que comentábamos antes respecto al Bodo Glimt. Si gana el partido en casa contra la Unión Saint-Gilloise, está clasificado para las eliminatorias. Nos centramos en ellos con la excusa, entre comillas, de Thijs Dallinga, por supuesto que sí, y también porque es un proyecto bastante peculiar, basado muchísimo en el Big Data o en el Small Data, como te puntualizaba hace 15 días Albert Rudé en la entrevista que tuviste con él en Play Football. Bueno, ascendieron a la primera división francesa en 2022, a las primeras de cambio ganaron la Copa la pasada temporada.
obtuvieron así el billete europeo y en Liga se salvaron, sin ningún tipo de apuro, siendo 13º en la clasificación. ¿Qué ocurrió en verano? Pues bueno, que los datos que manejaban en la cúpula del club situaban al equipo en la mitad alta de la clasificación, no en la baja, como corresponde a una 13ª plaza. Y sucedió además, esto ya lo comentaste con Rudé, ya lo comentasteis, que la estadística de expected goals del equipo francés había mejorado ostensiblemente con la llegada de Carles Martínez al staff técnico en diciembre. Con lo que este pasado verano hubo un relevo en el banquillo. Le dieron las riendas del equipo a Carles Martínez en detrimento de Philippe Montanier. Bueno, de momento el papel del Toulouse en la Europa League está siendo muy positivo. Con una plantilla compuesta por 17 nacionalidades distintas. Un dato que nos puede servir para conocer el modo en que se ficha, trillando datos, buscando futbolistas en mercados bastante peculiares. Y bueno, uno de ellos es Thijs Dallinga, que es cierto que es neerlandés, ese no es un mercado tan peculiar. Lo que pasa es que fue fichado hace año y medio, durante el verano de 2022, nada más producirse el ascenso, procedente de la segunda división de los Países Bajos. La verdad es que fue allí donde rompió a marcar goles. Estamos hablando de un jugador nacido en el año 2000, tiene 23 años, 1,90 de estatura, diestro. Se formó en la cantera del Emmen, tuvo un paso bastante fugaz por el filial del Groningen, sin mucho éxito goleador, pero la rompió en la temporada 21-22 con el Excelsior de Rotterdam, llevando al equipo al ascenso a la Eredivisie. Marcó en 44 partidos 36 goles y fue contratado por el Toulouse por 2,5 millones de euros. De momento, esta temporada ya lleva 7 tantos. En la pasada, la primera en el Toulouse, hizo 18. Y bueno, sobre todo las sensaciones que ofrece sobre el campo hablan de proyectazo de jugador. Quizás tenga cierto techo, no estamos hablando de un futbolista que vaya a llegar al top mundial, ni mucho menos, pero puede hacer una carrera bastante interesante en clubes, yo diría, que de potencial superior al propio Toulouse. Lo del día del Liverpool, como comentaba al principio, fue una exhibición. Delantero centro, espigado, con movimientos bastante ágiles y muy buenas caídas en desmarque, diría que a esos carriles del 8 y del 10, para luego sacar ambas piernas y disparar. Buen juego aéreo, buen juego de área. Es un delantero completo, yo diría que moderno, se ajusta a los estándares actuales del fútbol y con cierto margen de mejora. Repito, con un techo que le impediría llegar en su día a un top mundial, pero futbolista muy interesante a seguir y a observar este jueves en ese Toulouse Unión Saint-Gilloise que se juega a las 9 de la noche. Pues apuntado también un Dallinga que, por cierto, ya es internacional absoluto. Debutó con la Orange, con el equipo de Koeman, y veremos si incluso está en la Eurocopa. Pues nada, menú cerrado. Gracias, Marco. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Eso es, Bruno. Hablamos la semana que viene. Nos ha coincidido esta vez el último lunes de mes con una previa de jornada europea. Retrasamos una semana el 11 sub-21, pero bueno, como hemos comentado tú y yo por vía interna, así podemos dar buena cabida a los elementos que más destaquen en el Mundial sub-17 que se está jugando. Un abrazo. Vamos a ir cerrando la paraeta. Ya sabéis que podéis escuchar Play Fútbol en Ser Podcast, pero también en la plataforma de audio que más os guste, en vuestra plataforma de audio de confianza. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en iVoox, en todas, vaya, en Spotify, que no tenéis excusa, que podéis elegir dónde escucharnos. Vamos a tener semana de Copa de Europa que vamos a contar toda en Carrusel Deportivo, no os lo podéis perder, con Dani Garrido y todo el equipo, ya jornada más que decisiva. Y como sabéis, cerramos el programa con historias del calcio, prácticamente lo podríamos llamar, porque le damos total libertad a Adrià Soldevila a que nos cuente lo que le dé la gana, y lo que más le mola es el fútbol italiano. Y me parece que apunta hacia ahí otra vez, pero es que mola mucho el tema. Hola Adrià, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, oyentes del Play Fútbol? Pues esta semana he pensado mucho en Mario Balotelli. Supongo que imagináis por qué, porque tuvo un accidente de coche en Brescia, cerca de Milán. El coche quedó hecho trizas, él está perfectamente, pero le quitaron el carnet. Le quitaron el carnet de conducir por negarse a hacer el control de alcoholemia. Y he pensado mucho en la calidad, en el futuro, en las posibilidades que tenía Balotelli de poder ser un jugador de época. Un jugador físicamente imparable, un jugador técnicamente exquisito, que tenía muchísimo gol, era capaz de ponerse el equipo a la espalda. Yo la temporada 13-14 que estuve en Milán pude ver que este chico era totalmente diferente. Un jugador para mí extraordinario, pero con una cabeza que le impedía ser el mejor, que le impedía jugar al fútbol de manera regular, al fútbol de élite de manera regular. Y bueno, lo hemos visto con su carrera, ahora está en Turquía, en el Adana. Pero es que hubiera podido ser un futbolista de los mejores del mundo, pero no quiso, ¿no? La cabeza no estaba por la labor de ser uno de los mejores del mundo. Os cuento un episodio que viví en Milán la temporada 13-14, que estuve viviendo ahí. De hecho, el primer día que aterricé en Milán, y este no es el episodio, pero el primer día que aterricé en Milán, en un Milan-Napoli, jugado en San Siro un domingo a las 8:45 de la noche, en septiembre, hacía un frío que pelaba. No he pasado nunca tanto frío en un campo de fútbol como ese día, y estábamos en el mes de septiembre solamente. En Barcelona hacía un calor tremendo. Yo fui a San Siro casi sin abrigo y me pelé de frío. Bueno, ese día Balotelli acabó expulsado por encararse con el árbitro al final del partido contra el Napoli. Mi primer día ahí, y ya vi la primera expulsión de Mario Balotelli, vi algunas más. Pero el episodio que os quería contar fue después de un Milan-Parma en el mes de marzo de 2014. El Milan estaba en una posición intermedia de la tabla, sin posibilidades tampoco de ir a Europa. Un muy mal Milan. Ese día el Milan perdió 2-4 contra el Parma, en un Parma en el que jugaba Cassano, metió 2 goles Cassano. Terminó expulsado a Viatti, de hecho lo expulsaron al principio del partido, si no me equivoco, y tuvo que salir Amelia a jugar de portero. Y Mario Balotelli pues también acabó el partido, marcó un gol de penalti, pero Milan perdió 2-4, ¿no? ¿Qué pasó después del partido? Pues que los ultras del Milan, la curva sud, invadió el parking de los jugadores del Milan, se plantó delante de la salida del parking, y de ahí no salía nadie si no salían los capitanes, que en ese momento eran precisamente Cristian Aviati y Mario Balotelli. Y sí, hasta que salieron ambos y hablaron con la curva sud, ningún jugador ni ningún técnico del Milan pudo salir de San Siro esa noche. Fue bastante bestia verlo, porque además la curva es bastante agresiva, por lo menos cuando ve que los jugadores no están a la altura del escudo y los colores del Milan. Nada, poco más. Me he alargado bastante, pero la anécdota creo que valió la pena. Por cierto, los 2 capitanes del Milan, Aviati y Balotelli, Aviati y Balotelli. Imaginaos lo que era el resto del equipo. Ale, un abrazo. 2 líderes por antonomasia, se puede decir. Siempre es muy graciosa la anécdota también de Mourinho sobre Balotelli, de un partido en el que está ganando el Inter, y ya le han puesto una amarilla a Balotelli al descanso, y Mourinho dice que de los 15 minutos que hay en el descanso se pasa 14 y medio hablando con Balotelli, convenciéndole de que tiene que ir flojo, que no le pueden expulsar, que el equipo le necesita, que ni se le ocurra que le saquen la segunda amarilla. Vuelve el equipo al campo, minuto 1 de la segunda parte, falta de Balotelli, amarilla y a la calle. Genio y figura bueno de Balotelli. Gracias a Adrián Soldevila, gracias a todo el mundo que nos ha ayudado a hacer el episodio de esta semana. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.